el tono? Sí. Hola a todos. Sin más preámbulos, vamos a hablar sobre la digitalización de la lex mercatoria y la lex criptografía. En este trabajo intentaremos ofrecer una explicación de cuál es el papel de la lex criptografía y de la lex mercatoria, tanto en sus aspectos legales como éticos. En el sentido más amplio, la lex mercatoria es una aproximación crítica de la lex criptografía. Claro, ¿por qué? Porque va más allá de la práctica comercial. Teniendo en cuenta que esta es una variante moderna de la lex mercatoria. Hombre, diferenciada, por supuesto, en su ámbito de aplicación. ¿Por qué? Porque envuelve tanto a la ley como a la resolución de conflictos en el ciberespacio. Algunos autores, como P. de Filippi o B. Fernández, vaticinan que los algoritmos terminarán por desplazar a los jueces y a los tribunales. ¿Por qué? Porque a raíz de la aparición de nuevo cuerpo normativo, como es la lex criptografía, que es totalmente independiente de la ley estatal, esta se entiende como el conjunto de normas que operan a través de contratos que se llaman contratos inteligentes autoejecutables. ¿Por qué autoejecutables? Porque los términos del contrato los establece o los impone un sistema informático y se ejecutan de acuerdo a este sistema. Y organizaciones descentralizadas. Se podría decir, ¿verdad?, que es una extensión de la lex mercatoria. Pero la lex mercatoria, a diferencia de la lex criptografía, es un conjunto de normas diferentes que han sido creadas por los agentes del tráfico mercantil. ¿Para qué? Para regular las necesidades del comercio. Se fundamenta en el principio de la autonomía de la voluntad y, por supuesto, en el recurso al arbitraje comercial internacional, los cuales son la base que han permitido a los agentes paliar las eficiencias del derecho estatal y los costes e inseguridad jurídica que plantean la resolución de controversias internacionales a través de las normas de conflicto de ley. Con respecto a esta ley, apreciamos que para su doctrina no existe una lista, ¿verdad?, una lista concreta, consensuada de fuentes, pero sin embargo nosotros vamos a dar alguna de ellas. Por ejemplo, los usos del comercio codificados o no, principios generales del derecho, contratos estándar o, por ejemplo, la práctica del arbitraje comercial internacional, entre otras. Pero hay que tener en cuenta que la lex mercatoria, ¿verdad?, la lex mercatoria ha sido objeto de muchas críticas, puesto que desde el punto de vista dogmático no es fruto de una producción normativa de un parlamento, tampoco consta en los convenios internacionales. Por tanto, se deduce que se trata de una norma que surge de un club privado de comerciantes carente de legitimidad democrática y fuerza vinculante. ¿Por qué? Porque no se exige un aparato coercitivo que garantice su cumplimiento, llegándose a negar su existencia. ¿Por qué? Porque es intangible y por su vaguedad. Pero en resumen podemos afirmar que la lex mercatoria y la lex criptografía son iguales. ¿Por qué? Porque se fundamentan en la autorregulación. La doctrina anglosajona afirma que la lex criptografía, por su carácter incompleto, no puede llegar, ¿verdad?, a desplazar, a sustituir a la ley tradicional, puesto que los algoritmos no pueden anticipar las vicisitudes y las complejidades que puede llegar a tener un contrato, ya que estos no tienen solo funciones, ejecutivas, sino que son mecanismos sociales diseñados para mantener,
para preservar el orden público y los intereses de la esfera privada. Los códigos informáticos son capaces de representar términos que son expresiones de la lógica, pero sin embargo no van dirigidos a, digamos, a diferencia de la ley, a organizar la sociedad, ni están basados en la razón o la conciencia. Con la ayuda de la inteligencia artificial, los algoritmos y normas técnicas pueden llegar a personalizarse y adaptarse al perfil de cada individuo, quebrantando con ello los principios de universalidad, generalidad y no discriminación que caracterizan a la ley. Y en este caso se podría llegar a producir lo que se llama la gobernanza algorítmica. Pero además encontramos, ¿verdad?, que en ese sentido, se trata de un nuevo sistema normativo capaz de regular más eficientemente a la sociedad. Claro, este sistema normativo va a reducir los costes, digamos, los costes que supone, ¿verdad?, los costes que supone la aplicación de la ley, permitiendo el surgimiento de normas personalizadas para cada uno de los individuos y que son revisadas de forma constante en función de sus preferencias. Pero además, cabe señalar que la lex criptografía tiene una funcionalidad parecida a las de las instituciones jurídicas. Al contener normas que son ejecutables por las partes mediante herramientas tecnológicas, realizando tareas reservadas al derecho, pero de una manera mucho más eficiente. Existen plataformas, ¿verdad?, que son alternativas al derecho, que también plantean la posibilidad de resolver este tipo de cuestiones. Por ejemplo, entre las plataformas que podemos encontrar, pues está LegalS, Kleros o Aragon Network. Esta última tiene la particularidad de que es una, digamos, especie, entre comillas, de jurisdicción digital, que ofrece un catálogo de estatutos y regulaciones para ser aplicadas como normativa interna de las organizaciones autónomas descentralizadas. Claro, además de ofrecer sistemas de resolución de conflictos independientes de cualquier jurisdicción nacional. La lex criptografía se diferencia de la lex mercatoria porque las decisiones arbitrales están sujetas a los tribunales y jueces. ¿Por qué? Porque se adapta mejor, ¿verdad?, se adapta mejor a la nueva realidad tecnológica en cuanto a su independencia y descentralización. Claro, esta proporciona a las partes un sistema judicial descentralizado digamos, diferente, sí, un sistema judicial descentralizado muy parecido a la jurisdicción nacional. Pero las jurisdicciones digitales hay que tener en cuenta que no existen, y que por lo tanto dan lugar a un vacío legal. ¿Por qué? Porque en cierta forma necesitan de la intervención del derecho estatal, sobre todo cuando se dan circunstancias como, por ejemplo, causas que no están previstas en el código algorítmico o errores de programación. En caso de daños causados por esas tecnologías, el legislador ha de actuar para proporcionar a la víctima una compensación adecuada. Se trata, pues, de encontrar un punto de encuentro y limar posibles fricciones. Por ello, algunos países han decidido, digamos, legislar respecto a materias de blockchain y smart contracts. Sin embargo, existen otros elementos necesitados de regulación, como por ejemplo el régimen de responsabilidad extracontractual. La Unión Europea ha llevado a cabo iniciativas diferentes de carácter regulatorio,
como por ejemplo la propuesta de reglamento del mercado de crioactivos, que modifica la Directiva 2019-1937, o la Comunicación 2020-593 final, del 24 de septiembre de 2020, o por ejemplo, el caso de iniciativas conjuntas de la Comisión Europea y la Asociación Europea de Blockchain, que tiene como objetivo, digamos, brindar servicios públicos digitales transfronterizos, sobre todo en el uso de la tecnología del blockchain. Y las acciones específicas presentadas en la estrategia de la Comisión Europea para la creación de un mercado único digital. En este caso lo encontramos en la Comunicación 2015-192 final de 6 de mayo de 2015. Claro, hay que tener en cuenta que lo que se intenta, ¿verdad?, es encontrar un equilibrio entre la innovación, la tecnología y la protección de los derechos fundamentales, como establece el informe sobre responsabilidad. Claro, hay que tener en cuenta que, en consecuencia, el desfase entre las tecnologías y el derecho, es decir, la norma, y el carácter transfronterizo de este tipo de herramientas, el legislador debe resolver tres cosas: o bien eliminar los aspectos innovadores de estas tecnologías, reformar la ley, adaptándolas a esa tecnología, o adaptar normas que contemplen estas tecnologías. Y por último, ya para terminar, hay que tener en cuenta que la tecnología, en este caso, ese tipo de tecnología, pues hay que decir que, bueno, que regula la relación entre la criptografía y la legislación nacional, y se necesita un enfoque uniforme entre todas las jurisdicciones que proporcione rapidez y beneficios para la aplicación de estas tecnologías. Bueno, pues muchas gracias y, bueno, pues nada,